Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta serie Los frutos del Espíritu Santo, que ha sido de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros porque hemos podido aprender un poco más de la palabra de Dios. Le doy la bienvenida en esta hora a las personas que se están conectando en esta noche, que han dispuesto de su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios en esta hora. Y allí desde donde estás, te pido que tomes una libreta, un esfero, que te prepares y te dispongas para poder escuchar la palabra de Dios, para poder apuntar todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas en esta hora. Le doy gracias a Dios porque en realidad podemos estar hoy en este lugar y podemos compartir de la palabra de Dios. Así que allí desde donde tú estás te pido que por favor cierres tus ojos y me acompañes en una oración para que Dios sea revelando su palabra en nuestras vidas, para que Dios sea mostrándonos lo que tiene que mostrarnos. Así que Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres y has sido un Dios bueno y maravilloso, Señor. Gracias te damos, Padre de la Gloria, porque tú revelas a nuestra vida tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, Señor, y al contrario, Señor, tú todos los días nos estás enseñando cosas nuevas, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor, porque hoy vas a permitir, Señor, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a la vida de cada persona, Señor, y cumple el efecto por la cual es enviada, Señor. Permite, Señor, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Padre de la Gloria, Señor. Hoy oro por cada familia, por cada persona, por cada hogar, Señor, que está, Señor, en esta hora conectado, Padre Celestial, Señor, y que va a escuchar de tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre en esta hora, Señor, y gracias te damos, Dios. Amén y amén. Amén. En esta hora vamos a hablar acerca de un fruto del Espíritu Santo que tal vez no es tan común, que tal vez de pronto no lo sabemos porque se encuentra en Gálatas 5:22, claro que sí, pero pues de pronto no lo decimos como tan a menudo. Siempre nombramos el gozo, la paz, la paciencia, nombramos el amor, pero hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre y vamos a hablar acerca de lo que el fruto de la mansedumbre pues tiene para nuestras vidas, amén. Yo me tomé el tiempo de poder investigar qué es la mansedumbre, cuál es su significado, y en internet el significado de la mansedumbre es un poder controlado. Dice que es una virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Y claro que la mansedumbre es uno de los frutos que es bastante importante para nosotros como hijos de Dios, porque está diciendo que es aquel que modera la ira. Nosotros casi siempre estamos expuestos a tener momentos de ira, momentos de rabia, y muchas veces nosotros actuamos como no debemos actuar porque no conocemos que como hijos de Dios tenemos el privilegio de poder tener los frutos del Espíritu Santo. Les cuento, cuando yo era mucho más pequeño, una vez aprendí que los frutos del Espíritu Santo son el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, todo lo que Dios puso en los frutos del Espíritu Santo es esencial y vital para que nosotros como hijos de Dios y cristianos podamos vivir la vida que realmente debemos vivir, amén. Es tener el carácter de Jesucristo en nuestras vidas, y la mansedumbre es uno de ellos. La mansedumbre es aquel que nos permite controlar nuestras emociones y sentimientos, que muchas veces son las que nos hace pecar. Cuando nosotros no controlamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, estamos mucho más expuestos al pecado, estamos mucho más expuestos a caer en la tentación. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. La mansedumbre permite que tú y yo podamos tener una paz interior, y la palabra de Dios lo dice en el Salmo 37:11. Dice la palabra de Dios:
pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dios está hablando acerca de las personas que somos mansas, las personas que tenemos un corazón de mansedumbre. ¿Y por qué está hablando acerca de esto? Porque la mansedumbre permite que tú y yo tengamos una paz interior, ¿verdad? La mansedumbre permite que nosotros podamos discutir con una persona, pero teniendo tolerancia, ¿verdad? No es lo mismo discutir con alguien, llegar a irarnos, llegar a pelear, llegar a entrar a una circunstancia, a una situación en la que a Dios no le agrada. La mansedumbre permite que tú y yo podamos también reprender, pero sin ningún tipo de rencor, ¿verdad? Muchas veces eso es uno de los grandes errores que tenemos como personas, y es que siempre que queremos reprender a otro o entramos en discusión, lo que hacemos es ofender al otro. Y ahí es donde cometemos ese error, donde cometemos el pecado. La palabra de Dios dice, airados, pero no pequéis. Y eso es lo que Dios viene a enseñarnos el día de hoy a través del fruto de la mansedumbre. Cuando tú y yo tenemos el fruto de la mansedumbre, vamos a poder controlar nuestra vida. Vamos a poder discutir sin que tengamos que llegar a tal vez decirle malas palabras al otro, tal vez ofender a la otra persona. Pero una de las características muy importantes que tiene el fruto de la mansedumbre es que la mansedumbre no significa debilidad. La mansedumbre no significa que yo tenga que ser débil ante las circunstancias. Por eso hay un dicho en el mundo que dice que nosotros debemos ser mansos pero no mensos, ¿verdad? Porque una cosa es ser manso y una cosa es todo lo que hemos estado hablando, que es controlar nuestra vida, controlar nuestros sentimientos, controlar tal vez nuestro carácter, y otra cosa es pues ya ser menso, que es cuando entonces para poder ser aceptados por alguien o para poder simplemente estar, digamos que con otras personas, lo que hacemos es que dejamos que esa debilidad se apodere de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces allí es cuando caemos y fallamos y hacemos lo que a Dios realmente no le agrada. En esta hora yo quiero hablarte acerca de 3 aspectos importantes de lo que es pedir y adquirir la mansedumbre, el fruto de la mansedumbre en nuestras vidas. Y vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Esto quiere decir que la mansedumbre es para mí un autocontrol, de verdad, que es lo que Dios tiene para nosotros. Es eso que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en una circunstancia tal vez en la que es más grande tal vez nuestras veces nuestro carácter, o queremos de pronto ofender a otro, o queremos muchas veces caer en esa tentación, ahí es cuando Dios dice, bueno, el espíritu que he puesto sobre ti es un espíritu de dominio propio. Es el fruto de la mansedumbre, es algo que controla nuestras vidas como hijos de Dios. Como segundo aspecto, la palabra de Dios nos habla en Génesis 1:26. Y dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Como segundo aspecto importante de que tú y yo podamos tener la mansedumbre, es que Dios nos permite y nos otorga el poder para señorear. Y el señorear no solamente, como lo dice la palabra de Dios en Génesis, es sobre las bestias, sobre los animales, sobre todo lo que hay en la tierra, sino también señorear sobre el pecado. Cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha dado el poder para señorear sobre el pecado, ahí es donde nosotros como hijos de Dios entendemos que ninguna tentación, ninguna circunstancia puede sobrepasar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces entendemos que lo primero que Dios hace con nosotros es darnos un poder de autocontrol. Segundo, que nos permite poder señorear sobre lo que tal vez quiera venir a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos entendiendo todo eso, vemos que este fruto de la mansedumbre es un fruto que tiene muchas cosas, que es un fruto bastante amplio, que estoy segura que muchos de los que estamos tal vez escuchando en esta hora este mensaje, le vamos a pedir al Señor que coloque sobre nosotros el fruto de la mansedumbre. Como tercer aspecto, la mansedumbre nos enseña a mirar con ojos de amor. Y eso es algo que tú y yo como hijos de Dios tenemos que aprender tanto.
El Señor Jesucristo nos lo enseñó y nos lo sigue enseñando y todo el tiempo nos lo muestra, que tú y yo como hijos de Dios tenemos que mirar a los demás con ojos de amor. Y es algo que muchas veces nosotros no lo hacemos, porque muchas veces solamente tenemos ojos para juzgar a los demás o simplemente lo que hacemos es señalar a otros, pero Dios dice en su palabra en Mateo 11:29 dice lo siguiente: llevad mi yugo y sobre vosotros aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínense lo importante que el Señor Jesucristo estaba hablando en esta hora. En su palabra estaba diciendo que Él era de un corazón manso y humilde. Acuérdese que Dios dice que Él al que es altivo y orgulloso mira de lejos, más que al que es humilde, pues lo mira de cerca, amén. Y Dios habla acerca de un corazón de mansedumbre. Un corazón de mansedumbre es aquel corazón que ve a otros con los ojos de Dios, y es lo que siempre necesitamos pedirle al Señor. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, como les venía diciendo, juzgar a los demás, señalar. Muchas veces siempre nos vemos perfectos a nosotros mismos, pero los demás no. Y eso es un grave error que nosotros tenemos. Y por eso es que para mí es tan importante, y sé que ha sido de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros, esta serie de los frutos del Espíritu Santo. Porque hemos podido entender que realmente cada uno de los frutos es lo que conforma la personalidad de un cristiano, ¿verdad? Es lo que conforma que nuestro carácter sea como el carácter del Señor Jesucristo. Que tengamos lo que veníamos hablando, gozo, paz, paciencia, ahora lo que es la mansedumbre. ¿Qué pasa cuando tú y yo no tenemos la mansedumbre? Cuando no le pedimos al Señor que coloque sobre nosotros el fruto de la mansedumbre. Y es que corremos el riesgo de ser gobernados por el pecado y por el poder exterior. Miren lo importante y lo vital que como hijos de Dios debemos pedirle al Señor que coloque sobre nosotros la mansedumbre. Porque cuando no tenemos mansedumbre podemos llegar a ser gobernados por el pecado. ¿Y por qué? Porque no tenemos ese autocontrol que Dios quiere para nuestras vidas, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahí es cuando el pecado llega y hace lo que quiera en nosotros, porque entonces ahí es donde no tenemos el dominio propio para decirle no a la droga, para decirle no al cigarrillo, para decirle no a las mentiras, sino que simplemente lo que hacemos es que nuestra debilidad sea más grande que lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios dice que Él se fortalece en nuestras debilidades. Ahí es donde nos damos cuenta que Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Y quiero en esta hora poder darte, y si puedes anotar mucho mejor, algunas características del fruto de la mansedumbre. Este es un fruto que es demasiado amplio. De verdad que cuando yo estaba estudiando este fruto para poder compartirlo con cada uno de ustedes, empecé a mirar todo lo que este fruto tenía y yo quedé realmente impactada, porque como te digo, casi siempre uno lo que hace es pues hablar acerca del gozo, de la paz, del amor, de la fe, pero uno no toma estos frutos en cuenta, ¿cierto? Y el fruto de la mansedumbre, dentro de sus características, nos permite o nos ayuda a no dejarnos tentar. Qué importante esto. La palabra de Dios dice en Mateo 26:22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, el Señor, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate, cuando nosotros tenemos el fruto de la mansedumbre, podemos entender que no podemos ser tentados. O sea, que ahí va a estar la tentación, claro que sí, va a estar latente todo el tiempo, pero tenemos el dominio propio, como el Señor Jesucristo lo hizo con Pedro y le dijo, apártate de mí porque tú eres piedra de tropiezo para mí. Y eso es lo que Dios está hablándonos en esta hora. Cuando tú y yo tenemos el fruto de la mansedumbre, ahí es cuando vemos que si estamos en un momento en el que tengamos que caer en esa tentación, nos detenemos y decimos no, porque el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio, amén. Eso es lo que Dios viene a hablar a nuestras vidas en esta hora.
Hablamos acerca del dominio propio. Esa es otra de las características que tiene el fruto de la mansedumbre. Otra de las características es que permite el control de nuestras emociones. La palabra de Dios dice en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué importante esta parte. Y es que cuando nosotros tenemos control sobre nuestras emociones, como lo veníamos hablando, tenemos la capacidad de poder hacer muchas cosas sin pecar delante de Dios. Amén. Acuérdate que cuando el Señor Jesucristo se airó, Él dijo lo que tenía que decir, porque estamos hablando de que la mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre no es aceptar el pecado, la mansedumbre no es consentir el pecado, la mansedumbre es tener un carácter que pueda llegar y decirle a las personas lo que realmente pues están sucediendo, está pasando, pero no tener por qué llegar al punto de airarme. A mí me impacta y ponía como similitud mientras yo misma iba haciendo como un estudio de lo que estoy compartiendo contigo en esta hora. Y yo decía, muchas de las personas que tal vez están en la cárcel y llegan y les preguntan, pero ¿tú por qué estás en la cárcel? Porque estaban en un momento de ira, en discusión con tal vez, no sé, otra persona en una calle, en saliendo de tomar algo. Y fue tanto, digamos, que ese momento de discusión e ira que lo que hizo fue cometer un delito, ¿verdad? Y luego llegan a la cárcel y ni siquiera saben por qué pasó, sino porque la ira los cegó tanto que hizo que cometieran ese delito. Y ahí es donde Dios nos está hablando que el fruto de la mansedumbre nos permite tener ese control sobre nuestras emociones. Otra de las grandes características que tiene el fruto de la mansedumbre es que nos permite tener humildad para reconocer nuestros errores. Y no es fácil porque muchas veces nosotros como seres humanos no nos gusta reconocer nuestros errores. Nosotros somos las personas que si nos toca reconocer que hemos fallado o hemos tenido un error, pues mejor dicho, nos cuesta demasiado. Pero cuando tenemos el fruto de la mansedumbre nos es mucho más fácil reconocer que hemos fallado. Y reconocer no solamente ante las personas, sino reconocer ante Dios que hemos fallado. Muchas veces cuando nosotros dejamos que sea nuestro orgullo lo que prime, ahí es cuando nosotros no somos capaces de reconocer ante Dios que hemos fallado y que necesitamos su ayuda. Y otra de las características que es muy importante sobre el fruto de la mansedumbre es que nos somete a las autoridades, que nos permite someternos ante las autoridades. Y eso es algo que es supremamente importante, porque la palabra de Dios siempre nos está recalcando todo el tiempo que nosotros debemos hacerle caso a nuestros líderes, someternos a nuestras autoridades, y es lo que la mansedumbre nos permite tener. Y quiero compartirte, ya como para ir terminando, beneficios de adquirir el fruto de la mansedumbre. ¿Qué beneficios tienes tú y yo? Acuérdate que siempre como hijos de Dios, y Dios siempre nos premia con grandes cosas, podemos tener beneficios de lo que es adquirir pues una de las características más de las que tiene Dios en su carácter, en su forma de ser. Nos permite saber dirigir como líderes, que esto es demasiado importante porque Dios nos habla acerca de que nosotros tenemos que ser líderes en Él, pero saber dirigir es algo que es demasiado complicado, pero el fruto de la mansedumbre permite que nosotros como hijos de Dios podamos dirigir. Por eso es que es tan importante tal vez para un pastor, para un líder que está dirigiendo un pueblo, que está dirigiendo un grupo, pues pueda tener este sentido de lo que es el fruto de la mansedumbre. Otra de las características o de los beneficios que es adquirir la mansedumbre es que no permite que uno sea una persona autoritaria, sino que uno trabaje en equipo. Si no es de las personas que se cree más que los demás y que anda por allí tal vez creyendo que solamente él tiene el poder para hacer las cosas, sino que trabaja en equipo, que valora el trabajo de los demás. Es una persona que también mira como lo que estábamos hablando con los ojos de Jesucristo. Cuando Jesucristo vio que María Magdalena había pecado, él nunca tuvo tal vez en su corazón decir, no, pero es que es una pecadora, pero es que ha hecho esto y lo otro. No, él simplemente pues tuvo una actitud de decir, todos hemos igual fallado y pues la verdad
el corazón que tenía Jesucristo pues era de amor con ella, ¿verdad? Y es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora, con el fruto de la mansedumbre. La palabra de Dios nos habla que nosotros debemos también no menospreciar a la persona que tal vez tiene debilidades, sino al contrario, alentarlas. Esto hace el fruto de la mansedumbre. Nos permite que nosotros como líderes, como personas que estamos encaminadas en Dios, en vez de tal vez rechazar a aquella persona que de pronto tiene una debilidad, la alientemos de verdad, o sea, le digamos, tú lo puedes hacer. Jesucristo murió por ti, por mí, y Jesucristo nos ama. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces Dios está diciendo en su palabra que nosotros no debemos tal vez mirar al otro porque de pronto tiene una debilidad, porque de pronto falló, porque de pronto no es tal vez como nosotros queremos, sino que el fruto de la mansedumbre nos permite siempre mirar al otro con esos ojos de amor y decir, no, sí se puede hacer, sí lo podemos lograr. Y como último, la mansedumbre nos permite aprender de los demás y poner por obra pues todas las cosas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y si el Señor Jesucristo lo dijo es porque pues realmente tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que hacer que este fruto de la mansedumbre sea parte de nuestras vidas. Tenemos que aprender de los demás, tenemos que realmente entender que si tú y yo contamos con todas estos frutos del Espíritu Santo, que son las características que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros vamos también a ser unos mejores hijos de Dios y unos mejores cristianos. Y pues en esta hora te invito y pues realmente le pedimos al Señor para que sea Él colocando el fruto de la mansedumbre, un fruto que es realmente bastante valioso, que hoy nos ha permitido entender el Señor, que es ese autocontrol que debemos tener. Así que si en esta hora pues este fruto fue de bendición para tu vida y para mi vida, yo te pido que allí desde donde estás puedas cerrar tus ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias porque nos ha permitido compartir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de entender este fruto, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Padre celestial, porque la mansedumbre, Señor, es algo que el fruto de la mansedumbre, Señor, es algo que permite que nosotros podamos, Señor, tener autocontrol, dominio propio, Señor. Ser personas, Señor Padre Celestial, que día tras día, Señor, podamos seguir tu propósito, Señor, y no caer ante la tentación, Señor. Bendecimos, Señor Padre Celestial, en esta hora, Señor, cada familia, Señor, cada hogar, cada persona que está viendo esto, Señor, y que está aprendiendo de ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Gracias, Dios los bendiga y espero que pues haya sido de bendición para sus vidas. Suscríbanse al canal y Dios los bendiga.